Buenas tardes, amigos y amigas de NTG Costa Rica. Bienvenidos a esta transmisión especial. Nos encontramos desde el Fogón de Mincho, acá camino a Fortuna San Carlos, Nuevo Arenal de Tilarán. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar con nosotros. En esta transmisión especial vamos a conmemorar los 57 años de aquella erupción del volcán Arenal, en ese momento Cerro Arenal, el cual marca una historia, un antes y un después. Y por eso precisamente tenemos invitados de lujo el día de hoy y yo les invito para que ustedes compartan esta transmisión, para que dejen su comentario, etiqueten a sus amigos, amigas, vecinos y demás, porque es muy importante lo que vamos a mencionar en esta transmisión. Bienvenidos. Primeramente, mi estimado Minchos y Baja, Benjamín Minchos y Baja. Mucho gusto y para mí es un placer tener a este noticiero NTG Costa Rica porque ellos son patrocinadores, han estado de la mano desde el primer día. Ya hicimos un programa hace un año, ahora estamos haciendo este y vamos, si Dios quiere, a seguir haciendo más. Faltó un invitado, un amigo que también nos ha puesto la mano, Cristian Carvajal de Club Náutica. Él no pudo asistir, pero ha sido otro pionero de este museo y de esta historia. Hoy estamos haciendo énfasis en la erupción del volcán que cumple 57 años. Y para eso yo he invitado a don Fernando Calderón, hijo de don Fausto Calderón, dueño de la hacienda La Rosita. Argentina. De la Argentina, que diga, de la Argentina, porque ahí fue donde nos dieron la mano, nos auxiliaron el día que nosotros salimos para ya huyéndole al volcán. Nos dijeron que teníamos que salir por ahí, la municipalidad los recogía en unas vagonetas. Y también tenemos a Marco Tulio Herrera, conocido como Curro. Él se enoja si uno le dice el nombre. Él fue también un sobreviviente. Él estaba el día de la erupción. Y entonces, para que nos cuenten, o sea, para que nos cuente tanto Curro, qué fue la vivencia de él, don Fernando, cómo fue que nos ayudaron y todo. Una vez más, un agradecimiento para este noticiero. Muchísimas gracias, Mincho, y oficialmente le damos la bienvenida a Fernando. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, porque sí es bonito repasar la historia, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente esa mañana del 29 de julio del 68, cuando explotó el volcán. Yo estaba de vacaciones, me había venido para la finca de mis padres y estaban en unas cogidas de café en la zona de Aguilares, en la finca Santa Rosa. En ese tiempo teníamos Santa Rosa, que era una finca donde había ganado y había café, habían varios capitales. Estaba yo como a las 10 de la mañana, como a las 10 de la mañana, revisando ahí las cogidas y asistiendo a la gente que estaba trabajando con nosotros, cuando de repente se oyó una explosión muy fuerte en la mañana, temprano, como 8 o 9 de la mañana, y después se comenzó a oscurecer todo y eran las 10 de la mañana y ya estaba todo oscuro, ¿verdad? Había que prender los focos, entonces ya la gente pues asustada se fue, comenzaron a salir, todo el mundo para su casa, ¿verdad? Entonces yo llevé algunos a Tilarán, unos eran de Tilarán, y ya les di un jalón a Tilarán y llegamos a Tilarán, íbamos en un jeep ahí, pero con las luces prendidas porque no se veía nada. Eran las 11 de la mañana, llegamos a Tilarán y la gente de Tilarán muy asustada, todo el mundo en las calles, como viendo a ver, tratando de agarrar buses para irse para otro lado, con sus parientes de la meseta central, que la mayoría son de la meseta central, y era como un caos en el pueblo, ¿verdad? Dejé la gente que iba a dejar ahí en Tilarán y me fui para la finca, llegué a la finca y ahí también estaba todo el mundo asustado. Y entonces ya nos avisaron que venía gente del viejo Arenal, ¿verdad? De la zona. Entonces ahí había un galerón que era para las carretas, porque en ese tiempo el transporte era por carreta. Se habilitó ese galerón para recibir a la gente, para que soltaran los caballos ahí mientras se acomodaban, ¿verdad? Y posteriormente ya la gente de Tilarán comenzó a organizar para sacar gente del vecindario, ¿verdad? Para llevárselos para otro lado, porque sí había pánico. El pánico fue que todo se oscureció, ¿verdad? Y estando a las 10, 11 de la mañana, todo oscuro, como que dice uno, algo va a pasar. Pero lo que sucedió fue que cuando explotó el volcán, toda la ceniza que estaba en el Cerro de Arenal, porque todo el mundo creía que era un cerro inactivo, comenzó a
a cubrirnos la parte del sol, ¿verdad? Entonces nos quedamos sin luz, ¿verdad? Ahí las luces de la finca se prendieron, todo estaba como que fuera de noche, ¿verdad? Sí. Bastante. Fueron 78 personas fallecidas según fuentes periodísticas de los pueblos de Pueblo Nuevo, Tabacón y San Luis. Y vamos a darle la bienvenida a Marco Tulio Herrera, conocido como Torro. Bienvenido, mi hermano. Muchas gracias. Comentanos un poco también sobre esa experiencia para ya empezar entre ustedes tres a conversar sobre ese tema tan importante. Muchas gracias. Y ese día que fue un 29, hace 57 años de la erupción del Cerro Arenal, porque en ese tiempo se le decía el Cerro Arenal. Y estaba yo más que todo de paseo donde mi hermana en Pueblo Nuevo, cuando el volcán, el Cerro Arenal explotó. Y salimos afuera a ver por qué había sonado ese retumbo durísimo. Y estaba un señor chapeando a la orilla de la calle, ahí, la ronda de la calle. Y salí con mi hermana a la calle y vimos esa negregura que iba retorciéndose para arriba. Y dice mi hermana, seguro fue otro avión que se estrelló. Y dice el señor que estaba chapeando, dice, no, esto es el cerro que explotó. Y entonces mi hermana me dice, ayúdeme con los niños, y ella tenía dos niños más pequeños, yo en ese tiempo tenía 12 años, y salimos huyendo del pueblo hacia buscando a Arenal Viejo. Y yo tuve que dejar la camiseta o la camisa botada porque ya ahí comenzó a caer una ceniza espesa como barro y un arenón liviano. Y también cuando íbamos huyendo por el camino, saliendo del pueblo, de Pueblo Nuevo, estaba el ganado en un berrío a la orilla de la cerca. Y cuando nosotros íbamos un poquito abajo, se oyeron los hilos de la cerca y el ganado se tiró a la calle y se vino como en estampida por la calle. Y entonces nosotros los tiramos debajo de la cerca y seguir corriendo por el porcero y a la orilla del camino y a la orilla de la cerca. Y ya pasó el ganado y entonces nosotros volvimos a salir a la calle y seguimos huyendo y llegamos a un aserradero que había ahí. Y ahí pasamos la segunda erupción. Yo me recuerdo que pasamos la segunda erupción. Yo tuve que dejar la camisa botada cuando iba huyendo porque era como una ceniza espesa, como un barro. Y pasamos la segunda erupción ahí en el aserradero y ya llegó la ayuda de Arenal Viejo, que fue Charía Martínez, que llegó fue el primero que llegó a ayudar ahí. Traía un rollo de mecate y lo pasaron a caballo del río Aguasgatas, en ese tiempo se llamaba el río Aguasgatas, y pasaron el mecate de un lado a otro y lo amarraron de un palo, y ahí dieron la orden de que pasaran los hombres agarrados del mecate. Y todas las mujeres y los niños los pasaron a caballo por el río, pero el río estaba algo crecido y espeso de la ceniza, el barro que caía. Y así logramos pasar al otro lado y ahí nos montaron en un carrito. El chofer tenía que venir con la cabeza afuera por la ventana del carro porque no podía ver nada por el parabrisas porque todo estaba cerrado en barro, en la ceniza esa espesa y el ganado también que iba, ganado y caballos que ya iban huyendo y llegamos al Viejo Arenal. Okay. Y mi hermana, los dos hijos de ella y el esposo Omar Villalobos. Y mi hermana se llama Fanny y de ahí llegamos a Arenal y de ahí nos mandaron para Tilarán.
pero mis papás vivían en San Isidro Coronado. Y entonces ahí Omar, mi cuñado, habló con el chofer del bus que salía de Tilarán para San José. Y el chofer del bus le dijo a mi cuñado que se montara en el bus, en el último asiento del bus, que es a todo lo largo del bus. Ahí nos acomodamos y él nos llevó para San José de gratis, el chofer del bus, y llegamos, él nos llevó a la Cruz Roja de San José. Y la Cruz Roja ahí nos atendió excelente. Yo tenía 12 años en ese tiempo y ya la Cruz Roja tenía ropa, zapatos para los damnificados de Arenal. Y de ahí nos ayudaron y nos dieron ropa, zapatos y nos mandaron a dejar a San Isidro Coronado, porque ahí vivía una hermana mía y mis papás en San Isidro Coronado. Y llegamos a la 1:30 de la mañana, yo me acuerdo, tenía 12 años, llegamos a la 1:30 a San Isidro Coronado y mi mamá estaba llorando en la cama a la 1:30 de la mañana porque el papá de ella, que se llamaba Israel Acuña, decían en las noticias que estaba desaparecido. Y él había salido para el lado de Caño Negro, para el otro lado, más bien. Y nosotros le dijimos a mi mamá que llegamos a la 1:30 de la mañana, que no, que el papá, que abuelo estaba vivo, que él había cogido nada más que para el otro lado, que no había hecho mucho daño el volcán. Y entonces ahí ella ya se calmó un poco. Esto que dice tú, Romillo, o un sector mucho más afectado que otro, ¿verdad? Precisamente los 78 muertos de estos pueblos y demás, y la gente salió yendo a como podía en ese momento, Mincho. Es correcto. Es que, por ejemplo, si para la gente que no conoce bien, o sea, en la Fortuna no cayó nada. Cuando el volcán explotó y eso, venía de este a oeste. Entonces, hacia los costados de la erupción era un poco más factible poder movilizarse o poder escapar. Eso que él dice de los ríos, porque estaba lloviendo, entonces estaba revolviéndose ceniza con agua y eso era fatal. Si hoy por hoy, digamos, para la gente que conoce, digamos, donde está la represa, hay un lugar turístico que se llama Místico, ¿verdad? Ahí hay puentes, ahí no cayó nada, porque y hacia el otro lado cayó menos, ¿verdad? Ya en esta parte iba mucho más extensiva la ceniza y haciéndose más ancho el hongo, porque la erupción era una forma de hongo. Entonces, mucha gente pudo escapar. Ahora, yo tengo casos, porque tal vez él no sé a qué horas más o menos fue que salió, pero un poco más tarde ya el río estaba un poco más lleno y hubo gente que murió a un costado del río porque no pudieron cruzar y no pudieron recibir auxilio, en el sentido acerca de lo que comenta él. Y don Fernando, lo que él comenta y la gente que llegamos no era de Arenal Viejo, era de la zona de este costado, Mata de Caña, La Unión y eso, porque la gente de Arenal Viejo salió de una vez hacia el lado de Tronadora que iba hacia Tilarán. Pero él tenía poco conocimiento, o sea, de eso por la ubicación, porque ellos están en la Hacienda La Argentina y los que vamos es Mata de Caña y otros poblados que habíamos, ¿verdad? Que ya no podíamos salir acerca de Arenal Viejo. Pero don Fausto Calderón, que era el papá de él, ahí fue donde recibimos el primer auxilio, porque antes, como no había tecnología, ya ahí nos dieron para soltar los caballos y agüita mientras los trasladaban a Tilarán. Qué interesante toda esta historia. Es que fueron más de 235 kilómetros cuadrados los que se vieron pues afectados por esta erupción. 57 años ya se cumplen y por segundo año consecutivo venimos por acá al fogón de Mincho, Cibá, pues para conversar sobre este tema tan importante, conmemorando una fecha
que marcó un hito, que marcó una historia, un antes y un después, Mincho. Sí, es muy bonito y no podemos hacer todo un programa completo porque es mucho. Entonces vamos a ir haciendo por partes cada año, si Dios nos da vida. Yo sé que vamos a contar con el apoyo de ustedes, ese noticiero yo tengo que agradecerles muchísimo. Y entonces vamos a ir haciendo programas con base en eso, pero ahí hay muchísimo más porque hay una historia de un niño de 3 años que fue una persona que sobrevivió, digamos, una historia muy grande, imposible para cualquier persona que en las circunstancias y donde él estaba pudiera ver un ser vivo, porque ahí quedó destruido todo, el ganado se murió, los árboles se quemaron y no cayó menos de 1,5 metros de arena y cayeron piedras donde se podían echar 3, 4 carros o tal vez hasta más en los huecos, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver, porque ya la gente es poca, la gente que hay que puede contar historias como la de él, o que puede contar historias como don Fernando, del recibimiento que nos dieron y que yo puedo contar que viví. Entonces, poco a poco vamos a ir haciendo programas muy bonitos con la ayuda de ustedes. Cada año es muy bonito hacer una celebración muy real y todo. Yo no sé, digamos, don Marco Tulio, que solo Curro le decimos, más o menos como a qué horas ustedes trataron o fue que ustedes escaparon hacia el Viejo Arenal, porque yo tengo, digamos, otra gente, o incluyendo una prima mía, que tenía unos amigos y ya no pudieron cruzar el río porque estaba demasiado lleno y demasiado espeso, ¿verdad? Y ya no pudieron y hubo gente que murió a un costado de un río pidiéndole ayuda al amigo o X y el otro no podía hacer nada y tenía que irse y dejarlos que murieran para salvarse en ellos. Eso fue a las 8:30 de la mañana, un 29 El 29 de julio. 29 de julio. Nosotros estábamos en la casa cuando oímos un retumbido como que cogía así como para arriba. Y salimos a la calle y ya vimos esa negregura que se iba revolviendo para arriba y víamos los árboles del cerro, porque cuando eso le estaba bien coposito, montaña. pura montaña cerrada, y víamos los árboles que se veían pequeñitos donde iban en el aire y esa negregura que iba revolcándose para arriba. Y ahí fue cuando ya un señor que estaba a la orilla de la calle ahí en la casa, dijo que eso era el cerro que había explotado, el Cerro Arenal, porque en ese tiempo se le decía el cerro. Y ahí entonces mi hermana me dijo que le ayudara con los niños. Ella tenía una parejita y salimos huyendo y nos escapamos. Bueno, cuando nosotros íbamos huyendo por la carretera para abajo, se veían unas bolas de fuego que venían, gracias a Dios, no cayeron por la calle donde nosotros íbamos huyendo. Cuando las bolas llegaban y caían en la tierra, dejaban como una paila, porque ellas venían al rojo vivo. Exactamente, esas bolas eran piedras ardientes. O sea, imagínense la potencia de ese volcán, porque la tierra cimbraba. O sea, para que cayera eso y hiciera unas pailas, ¿verdad? Unas pailas en el suelo, no era una simple nube o una cosa roja. Yo ahora converso con la gente y yo no es que desestime lo que está haciendo el Irazú. El Irazú levanta unas plumas, o sea, dicen una pluma de 2 kilómetros, pero una pluma es una cosa y el pavo es otra. O sea, si comparamos esa erupción, digamos, esa erupción que hizo este volcán, fue algo muy tremendo, o sea, porque eso no era una pluma, sino que era el pavo, porque eso se levantó 10 kilómetros de altura con piedras, ceniza, gases y fuego. Lo que dice él, que eso se veía revolcando aquí así, pues es muy histórico. Ahora, yo tengo un punto que nunca terminaré de comprenderlo, que es cómo
en ese pueblito nuevo donde murió la gente, ahí la mayoría, ¿verdad? Porque murieron 78 y después murieron como 6 más, pero ya rescatistas que venían del lago de San Carlos. Es como sobrevivió un niño de 3 años, 5 días, debajo de una estructura estripada. O sea, está la historia, pero no la vamos a profundizar ahorita aquí porque ya ahí se nos va otro rato. Lo que queremos es, en otro programa y eso, pues podemos profundizar un poquito acerca de eso y vamos a ir profundizando del volcán y vamos a ir agarrando otro poquito del museo porque yo tengo otras cosas, digamos, lo que se vivió en Arenal Viejo. En Arenal Viejo no hubieron muertos, pero sí hubo destrucción total de los negocios, de las fincas. Del, Don sí. Fernando. Ahora, a nosotros sí nos afectó un poco la parte de la ganadería, ¿verdad? Porque acaba de pasar lo del volcán Irazú, que fue en el 63, y duró como, no me acuerdo si 3 años, donde las fincas todas en las faldas del volcán Irazú se afectaron con capas de ceniza que no había manera de darle pasto a los animales, ¿verdad? Entonces, previniendo que pudiera durar más de la cuenta esas erupciones, ¿verdad? Y que la ceniza iba a seguir durante mucho rato, ahí se comenzó a ver dónde colocábamos ese ganado. Entonces nos vinimos aquí por el lado buscando la parte atrás del volcán donde no había ceniza, ¿verdad? Porque la ceniza en realidad la tiró el viento. El viento la regó por todas estas hectáreas que decís vos que se afectaron. Llegó hasta la costa, creo, creo que Playa del Coco llegó ceniza y Liberia y toda esa parte. Pero entre más cerca del volcán estabas, había más acumulación de ceniza, ¿verdad? Nosotros, sí, el ganado ya se estaba, vos lo veías como incómodo, ¿verdad? Entonces nos vinimos aquí por el lado de la Cabanga y había un señor, Juan Calvo, nos ayudó mucho, conocía la zona, era un vaquiano, entonces fuimos buscando fincas, solo que en ese tiempo eran más que todo fincas que hacía la gente que se metía a hacer carriles y sembraba y después sembraban pasto, entonces había muchas finquitas muy pequeñas, algunas con pasto, otras sin nada, ¿verdad? Y lo peor era que no tenían cerca. Entonces era tirar el ganado ahí y estarlo cuidando, ¿verdad? Porque no había cómo sostenerlo. Entonces eso sí, movimos parte del ganado para esta zona y ahí tuvimos como 2 meses más o menos. Ya después nos regresamos. Nosotros, obviamente, los más chiquillos, ¿verdad? Y escuchando todo lo que ustedes dicen, no me puedo imaginar. Es más, yo trato, cuando usted dice, Duro, de las bolas de fuego y todo eso, yo intento imaginar y es complicado. Solo los que vivieron ese momento y que gracias a Dios actualmente están vivos y demás, tienen en la memoria esta situación, Nincho. Es complicado, ¿verdad? También vivir con eso año tras año, cada año que pasa o que se conmemora, también puede ser muy complicado para algunas personas. Yo tengo como una medición, o sea, yo le explico a la gente, porque aquí viene mucha gente y me preguntan y yo tengo que decirles para que valoren o hagan un más o menos un cálculo de la magnitud de lo que pudo haber sido esa erupción. Porque recuerde que ya hace 57 años hay poca gente ya de las que vivimos eso. Todos ustedes que son jóvenes eso no lo han vivido. Si nosotros, digamos, unos hermanos míos y yo fuimos capaces de dejar a mi papá y a mi mamá y a unos hermanos botados para salvarnos nosotros, entonces ya eso dice la magnitud, digamos. Ellos se salvaron también, pero fuimos capaces de dejarlos botados. Hubo gente que tuvo que dejar botado a un amigo o dejar porque no le podían prestar ayuda y había que salvarse. Ahora, acerca del impacto que usted preguntaba, fue muy grande, pero fue muy grande. Yo pasé 8 días después por Arenal Viejo de la erupción, ¿verdad? Porque estábamos en Tirarán, en la casa de mi abuelo, y íbamos al colegio también, y ahí nos daban comida y nos daban ropa. Y Arenal Viejo, que era un pueblo comercialmente muy bueno, ¿verdad? Porque salía gente a comprar del agua de Guatuso, del Venado y de X partes, ¿verdad? Los negocios, el que había quedado medio parado, lo habían saqueado. Entonces, esa afectación tremenda que pasó ahí, yo calculo, o sea, no tengo exacto, pero unos 3 meses tal vez para que el pueblo volviera a funcionar, empezara a funcionar un poquito. Digamos que el que compraba queso
ya podía comprar queso para sacarlo hacia San José, que era donde se lo llevaban. Y el que vendía un poquito de queso. En el caso de mi papá, la producción, él tenía un ganadito considerable, ¿verdad? Pero un 70% de la producción se le bajó, porque el ganado, muchísimo ganado se murió de comer ceniza y zacate. Entonces, si papá sacaba 200 libras, en aquel tiempo no existía el kilo, ¿verdad? Entonces, tal vez 30, 40 libras, pero unos 3 meses después, para poder ir a vender esas libras de queso y que ya hubiera un negocito ahí que ya vendiera también unas bolsitas de azúcar y eso. Y eso duró para ya volver a normalizarse, ¿verdad? Antes de que el terremoto de Río Chiquito lo volviera a destruir, duró como un año más o menos para normalizar. Pero el que sí salió favorecido, o sea, porque una cosa jodió a unos, les destruyó, y otra cosa, otros salieron favorecidos al 1000, que es la fortuna. La fortuna, como el volcán siguió activo, empezó a desarrollarse porque empezaron a llegar turistas, y hoy por hoy no tengo que decirle a la gente que conoce la fortuna, está así la fortuna por el volcán. Mincho, ¿recibieron ayuda por parte de entidades gubernamentales, algún tipo de ayuda para poder volver a la normalidad en ese momento? Ok, vea, en ese tiempo, lo que hoy se llama la Comisión de Emergencias se llamaba Defensa Civil. Entonces, en el caso, yo le voy a hablar en el caso de mi papá, ¿verdad? Entonces, Defensa Civil andaban, digamos, haciendo en el colegio de Tilarán, digamos, una cosa así, este señor X y X y X, ¿a usted qué le pasó a la casa? Y hacía esa, porque papá pidió permiso para venirse para la finca 5 días después, digamos, de la erupción. Entonces, mi papá tuvo que firmar un papel donde la casa de él no le había pasado nada para que lo dejaran venir. Pero sí se recibió, digamos, la ayuda que se recibió, pues era acorde con aquel tiempo. Al que se le estripó la casa le daban unas laminitas de zinc y una cosa así, pero no era una ayuda como la que se recibe hoy, ¿verdad? Era mínima a gente que tal vez del todo había quedado sin nada, pues le daban un diariecito y una cosa así. Si se le estripó la casa le daban el cincito y alguna maderita y ve a ver cómo la hace. En ese tiempo era Defensa Civil, pero la ayuda de ese tiempo no es igual que ahora, porque va acorde con lo que la tecnología o lo que había en ese tiempo, que era juéguesela a como pueda. Cuando nosotros salimos el día siguiente de la erupción, que íbamos hacia Tilarán, pues no teníamos ni una botella de agua, ni un emparedado, ni nada. El agua, fuimos a tomar agua a la finca de don Fausto Calderón, a la hacienda La Argentina, ¿verdad? Porque las quebradas estaban contaminadas y eso. Pero hablemos de que la ayuda fue mínima. Ahora sí, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ayudó mucho a la ganadería. Entonces hicieron un programa de vacunaciones, ¿ves? Vacunaban para evitar cualquier problema que se afectaran ahí la ganadería más que todo. Entonces venían vacunadores y ayudaban ahí. Doctor Fernando, ¿y qué sentimiento tiene usted al día de hoy al observar el volcán Arenal? No, impresionante, me gusta. Y lo bonito fue que no duró mucho, ¿ves? Digo, el problema fue la ceniza porque estaba tapado, pero ya una vez que se destapó y no duró más de un mes, ya todo el mundo tranquilo. Claro, uno creyó que iba a ser como el volcán Irazú, que iba a durar años, ¿verdad? Entonces uno tomó como precaución, ¿verdad? Y midió, vamos a buscar dónde metemos el ganado para evitar esto. Entonces lo movimos hacia donde no caía ceniza, ¿ves? Pero no duró mucho. Al ratito ya dejó de caer ceniza, se destapó todo. Lo que cayó, más bien fertilizó todas las áreas, ¿verdad? Donde cayó ceniza, pues subió la fertilidad de los suelos. Entonces pues tuvimos suerte, más bien, de que no durara tirando ceniza más de un año, ¿verdad? Lo que dice don Fernando, o sea, en realidad Arenal Viejo, o sea, era una topografía muy bonita, había muchas partes llanas, y vino el agua, la ceniza y la arena, por lo menos el pasto fue saliendo, porque en partes quedó 1 metro de arena así, pero eso fue un fertilizante número 1, ¿verdad? Lo que pasa es lo siguiente: una persona X que tenía tal vez 100 animales, le quedaron 20, porque yo hablo también por lo de mi papá. Pero que sirvió de fertilizante, sirvió.
pero no fue así nada más que la gente dice, bueno, ojalá vuelva el volcán a hacer erupción para no tener que comprar abono. No, eso en ningún momento eso es así. O sea, la gente jamás va a querer otra vez lo mismo. Lo que pasa es que si hoy, digamos, el volcán otra vez hiciera erupción, sería muy diferente, porque ahora los volcanes responden con la tecnología sensores y se están dando cuenta aquí, se están dando cuenta allá, y mucha gente de la que murió en ese tiempo tal vez no hubiera muerto porque la hubieran podido evacuar a tiempo. Hoy en día, y es más, en este preciso momento estamos viendo y escuchando un claro impacto positivo hacia la ciudadanía, y es que acá en el Fogón de Mincho, en pleno en vivo, hay bastante extranjero que viene acá a consumir y a comer rico. Ha sido un atractivo bastante positivo después de una desgracia como la que sucedió en el 68, ver esta zona norte lleno de turistas y muchas familias también beneficiadas. Se recuperó la economía y hoy en día podemos decir que tenemos mucha gente que nos visita en la zona. No, la economía se recuperó, no que te recuperó, porque si nos vamos a Fortuna y nos vamos a estos alrededores, incluyendo a la Vuelta Redonda del Lago, si vamos a Tronadora, y si vamos ahí al Nuevo Arenal y agarramos aquí para allá, hay hoteles, hay tour de lanchas, y no hablemos del castillo y de la Fortuna y eso no tenemos una idea cómo fue si no hubiera sido el volcán. El volcán fue un desarrollo y fue como encontrarse una mina de oro o tal vez un chorro de petróleo, ¿verdad? En ese tiempo se sufrió, o unos más que otros, pero otros se beneficiaron un poco y hoy por hoy nos estamos beneficiando. Y para mí es un orgullo poder traer amigos de estos, de los que todavía estamos, y poder contar la tragedia que sufrimos, pero hoy por otro lado es bonito. Un mensaje final para la gente que está viendo la transmisión, ¿no, Fernando? Bueno, que nos visiten la zona, los que no conocen, es una zona muy bonita, gente muy agradable, sobre todo los locales han hecho historia con su hospitalidad, ¿verdad? Y el turismo pues ha sido bienvenido en la zona. Marco Tulio, un mensaje final para la gente que está en transmisión. Ya hoy en día nos hemos recuperado de esa tragedia del volcán que pasamos aquí en Arenal, que fue cuando también nos ayudó gran parte el ICE, que ya vino el ICE y hizo el cambio de pueblo de Arenal Viejo a Arenal Nuevo, y ya todo ha cambiado, ha sido más turístico, todo muy bien. Perfecto, y Mincho, acá en el Fogón de Mincho tenemos el museo acá, inclusive en este momento hay varios turistas observando y demás, nacionales y extranjeros también que vienen y quieren conocer un poquito más de la historia que se puede en este momento venir aquí al Fogón y recordar un poco. Bueno, en primer lugar yo tengo que agradecerles a ustedes, o sea, a ustedes la colaboración tan grande que me están haciendo y Dios quiera podamos hacer. En segundo lugar, decirle a la gente, aquí estamos a la orden, yo tengo un museo no solo acerca del volcán, porque también conocí cuando este lago no existía, cuando existía la Laguna Vieja, viví el terremoto y tengo historias muy lindas para contar. Así es que yo invito a cualquier persona que quiera aquí, y vienen llegando personas y yo les doy lo que yo pueda, una charla, y que vengan y me visiten. Aquí tenemos un restaurante típico y les vendemos comidita y también les damos lecciones acerca del museo, que no es solamente del volcán Arenal. Perfecto. Agradecerle a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. 57 años, 57 años, y esperamos estar el próximo año, próximo 29 de julio, por acá nuevamente para conversar con invitados muy especiales sobre la conmemoración de la erupción del Arenal. En aquel momento Cerro Arenal, hoy Volcán Arenal. Buenas tardes. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.